Esta charla es, pues eso, atacando sistemas de Machine Learning. Como ha dicho Juanlu, somos Alicia y Javi. Somos Data Scientists en StyleSage, donde hacemos una plataforma de analítica de moda. Y bueno, como somos Data Scientists, nuestro trabajo principal ahí pues, tiene mucho que ver con redes neuronales y tratamiento de imágenes, que está muy relacionado con esta charla. ¿Qué vamos a ver en esta charla? Bueno, pues un poco de contexto. Los coches sin conductor ya circulan en Madrid, así que muy pronto los tendréis también en Málaga. Además, yo descubrí la semana pasada que en el aeropuerto de Madrid ya no pasé el control de la policía, de inmigración al entrar, sino que había unas máquinas donde ponías el pasaporte y tenían reconocimiento facial y si lo cumplías, pues te dejaban pasar. Y bueno, no sé si habéis oído hablar de las fake news, no sé si habéis visto el vídeo de Obama que está dando un discurso y luego te dicen que no es Obama, que han generado ese vídeo con inteligencia artificial. Bueno, pues de eso va esta charla, de cómo los sistemas de inteligencia artificial ya forman parte de nuestras vidas y cómo hay gente que está dispuesto a atacarlo y que ya está pensando cómo atacar esos sistemas. Así que le paso la palabra a Javi, que os va a contar un poco más. Hola. Bueno, pues esta charla va de cómo atacar sistemas de Machine Learning, específicamente aquellos que están basados en redes neuronales profundas, ¿vale? Entonces, ya me imagino que la mayoría de vosotros estáis familiarizados con el término de red neuronal. Aquí no venimos a daros la turra sobre qué es una red neuronal, pero necesitamos dar un poquito de contexto, una breve introducción. Entonces, darme un minuto que os cuento simplemente la introducción. ¿Qué es una red neuronal? Es una función de transformación, ya lo sabéis, que transforma instancias de objetos en valores que identifican esos objetos, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? El procesamiento es, nosotros le damos la instancia, tenemos una serie de funciones no lineales que procesan esta información, estas funciones están jerarquizadas en capas, calculan un valor, que es un valor de activación, que dejan pasar información o no, y al final lo que obtenemos es un vector de probabilidad que lo que nos asigna es una etiqueta. Si nosotros tenemos la etiqueta del objeto que le hemos pasado, es un ejemplo de aprendizaje supervisado, podemos comparar la etiqueta que hemos obtenido con la original, vemos cuál es el error y eso nos sirve para que la red aprenda, ¿vale? En general. Entonces, para el tema de procesamiento de imágenes, lo que se usa hoy día en la industria son las redes convolucionales. Las redes convolucionales lo que aprenden son como patrones, como pequeñas imágenes que son de utilidad para resolver el problema. Estos patrones van de lo más complejo a lo más abstracto y simplemente se llega a ellos de forma automática, mediante un proceso de optimización. A priori, las redes no saben nada del problema que estamos resolviendo en tema de procesamiento de imagen. Lo que conocen estos patrones es ruido, ¿vale? Entonces, a través de un mecanismo de optimización, son capaces de llegar y converger hacia representaciones útiles. Y tenéis el ejemplo de lo que son los patrones de la primera capa de estas redes neuronales. Son líneas y puntos que eventualmente servirán para resolver uno de estos problemas. Entonces, ¿cómo se llega ahí? ¿Qué método de optimización a día de hoy es el más utilizado? Pues lo que se utiliza para optimizar estos patrones o lo que son la parametrización de la red es el descenso del gradiente, ¿vale? Este es el primer concepto que es importante cuando atacamos a una red. El descenso del gradiente es un mecanismo por el cual nosotros sabemos hacia dónde tenemos que mover toda la parametrización de la red para reducir el error total del sistema, ¿vale? Quedaros con esta idea porque esto es importante de cara a cómo realizar un ataque. Pero estas redes, las que nosotros conocemos, son de un tipo de red que se conoce como redes discriminativas, porque modelan la probabilidad condicional y lo que hacen es que, dado un vector de características, que dando una imagen son los píxeles, te predice una etiqueta. Pero además de este tipo de redes, hay otro tipo de redes que se conocen como generativas, que seguramente las hayáis visto, son muy populares de hace un par de años ahora, que lo que hacen es que modelan la probabilidad conjunta, que en vez de predecir una etiqueta, lo que hacen es que generan ejemplos, ¿vale? En el caso de las imágenes, generan nuevas imágenes. Lo que hacen es que modelan las características originales, que en este caso es, intentan entender cuál es la probabilidad de los píxeles de las imágenes que le das y generan una imagen nueva. Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? de style transfer, que se llama, que si tenemos, por ejemplo, imágenes que pertenecen a una imagen de arte y otra de un catete, pues coge las dos, coge cuál es la probabilidad más alta para cada uno de los píxeles, las une y te genera una imagen nueva desde cero que tiene una alta probabilidad de pertenecer a los dos datasets, ¿vale? Este es otro de los conceptos importantes en el caso de atacar a una de estas redes, el caso de generativo, que es una red que genera ejemplos nuevos, ¿vale? Pero estas redes tienen un problema, es que es muy difícil de evaluar, ¿vale? Cuando tenemos una discriminativa, es decir, tú le das una imagen, te da una etiqueta, es relativamente fácil evaluar. Si tienes una foto como esta y te dice que es un perro, tienes un error muy pequeño. Si tienes una foto como esta y te dice que es una mopa, tienes un error muy alto, porque la etiqueta no concuerda, ¿vale? Pero si tenéis el caso de un generativo, tienes digamos, ruido y te genera una imagen de un perro, nosotros como humanos sabemos que eso es un perro, pero la máquina no es capaz de saberlo, no es capaz de evaluarlo.
Entonces, para resolver este problema, de hace un par de años ahora, se presentó una serie de arquitecturas que se llaman arquitecturas adversarias, específicamente diseñadas para resolver este problema. ¿Y cómo funcionan las arquitecturas adversarias? Pues una arquitectura adversaria lo que tenemos es una red generativa y una discriminativa trabajando de forma conjunta. ¿Vale? ¿Cómo funciona? La red generativa a priori no sabe nada del problema, genera imágenes. Estas imágenes se le dan de comer a la discriminativa, que las clasifica. Una vez las ha clasificado, el error de la discriminativa pasa al inicio de todo el sistema y ambas dos convergen de forma conjunta. Entonces, ¿qué pasa? Que la generativa no está aprendiendo a generar imágenes porque sí, lo que intenta es engañar a la discriminativa. ¿Vale? Aprende lo que ha aprendido la discriminativa e intenta simularlo. Entonces, aquí tenemos el caso de números manuscritos. A priori, la generativa no conoce nada del problema, el ruido, y va convergiendo hacia representaciones válidas en el dominio de la otra. ¿Vale? Intenta engañarla. Entonces, esto a veces no es tan simple como este tipo de números. No sé si habéis visto hace un par de años, bueno, el año pasado, perdón, NVIDIA sacó un paper en el cual generaba imágenes de personas gracias a una red discriminativa que habían entrenado con fotografías de famosos. Entonces, estas fotografías son de gente que no existe. ¿Vale? Eso es una red que aprendió a generar imágenes de personas y generó este tipo de imágenes. Y si vemos el entrenamiento de esta red, vemos como a priori no conoce nada del problema, lo único que sabe la generativa es generar ruido, pero a medida que consigue engañar a la otra va generando cada vez representaciones mejores, o sea, imágenes mejores, y al final es capaz de generar imágenes fotorrealistas. ¿Vale? Esto es lo que hace una red de tipo generativo. Entonces, ya que tenemos estos dos conceptos, vamos a ver qué es un ataque a una red. ¿Vale? Un ataque a una red es generar una imagen que ha sido modificada lo suficiente como para que un humano le pase desapercibido, pero que engañe a la red que estás atacando. ¿Vale? Y aquí vamos a introducir dos conceptos. Uno es el ejemplo antagónico, que es precisamente eso. Es una imagen que pertenece a la distribución de la red que estás atacando, ¿vale? Que la has modificado lo justo para engañarla. Aquí tenemos el ejemplo de un panda al cual, supongamos que es un dataset de animales, le añadimos un ruido que para nosotros pasa desapercibido, pero el resultado final es que la red a la cual estamos atacando lo clasifica como un gibón. ¿Vale? Y una vez que ya sabemos esto, ¿qué es el ataque antagónico? ¿Qué es el ataque a una red? Pues es entrenar uno de estos sistemas adversarios con el único objetivo de generar imágenes a través de un modelo generativo que sean capaz de engañar al discriminativo que tú estás atacando. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipos de ataque tenemos? Hay como 4 definiciones aquí. Uno es el orientado y el no orientado. El no orientado es que tú buscas engañar a la red, sea cual sea la clase que te devuelva. Y en el orientado es que buscas que te devuelva una clase en particular, esta red discriminativa. Y luego están los de caja negra y caja blanca. El de caja negra es parecido al de la ciberseguridad. Tú atacas un sistema del que no conoces nada. Solamente le metes una imagen y te devuelve una probabilidad de distribución de las clases. Y en el de caja blanca tú tienes acceso, además, o a la arquitectura o a los datos con los que se ha entrenado o a su parametrización. Y esto es importante porque para llevar un ataque efectivo necesitamos hacer un ataque de caja blanca. Necesitamos acceso al gradiente de la red que estamos atacando. ¿Vale? Entonces, para ilustrar todo este proceso, nosotros vamos a reproducir un ataque no orientado de caja negra. Es decir, queremos engañar una red que nos devuelva la clase que sea y no conocemos nada de esa red. Lo único que podemos hacer es mandarle una imagen y que nos devuelva la distribución de probabilidad. Entonces, aquí hay como 4 pasos. ¿Vale? Primero, tenemos que conseguir hacer un ataque de caja blanca sobre esta red. Y lo que se hace es que se genera un dataset similar, o que nosotros entendemos similar, al que se ha usado para entrenar la red a la que estamos atacando. Para ello, la red a la que nosotros atacamos se denomina como oráculo, porque es la que conoce la información. Entonces, a esta red oráculo nosotros vamos a empezar metiéndole imágenes que a priori pueden ser o no de su dominio, pero que nos va a etiquetar. Una vez que nos las haya etiquetado, las vamos a aumentar mediante una serie de operaciones matemáticas. Con estos datos aumentados se los vamos a volver a meter, así varias veces hasta que tengamos un dataset etiquetado por la red a la que estamos atacando, que a nosotros nos va a servir para entrenar un modelo nuestro, que llamamos sustituto. Una vez que tengamos este modelo sustituto, es una red a la cual nosotros tenemos acceso. Sabemos sus parámetros, tenemos su código, digamos. A esta red sabemos cuál es su gradiente. Y si sabemos el gradiente que tenemos que aplicar para reducir el error, sabemos el gradiente que tenemos que aplicar para aumentar el error. Una vez que tenemos esa información, con un modelo generativo le podemos meter una imagen del dominio, aplicar un gradiente, en este caso para aumentar el error, lo justo para engañar a la red y generar una imagen que es parecida a la inicial, pero que engaña a la red. ¿Vale? Entonces, esta es toda la teoría. Ahora vamos a una demostración que nos va a contar Alicia. Gracias. Bueno, pues nosotros estuvimos investigando todo esto y nos pareció muy chulo, entonces queríamos jugar con él y queríamos preparar una demo para que vosotros también pues, veáis cómo se traduce esto a código, así que hemos hecho un ataque. Entonces,
Lo que hicimos fue pensar un discriminativo más o menos sencillo para entrenar. En nuestro caso, cogimos un dataset de comida y hicimos un modelo que nos clasificase esa comida y luego diseñamos el ataque. Generamos las imágenes antagónicas y tal. Entonces, yo os voy a enseñar el código, pero no os quiero engañar. El código es complejo y para verlo con vosotros detenidamente, paso por paso y con todos los detalles, necesito más tiempo del que tenemos para la charla y no quiero que Juan Luis nos mate. Entonces, bueno, aunque creo que vamos a hacer un poco esto, es decir, no os voy a enseñar todo el código, pero el código lo tenéis en GitHub y yo lo que quiero es enseñaros los puntos clave del código. Quiero que os pique la curiosidad y que después de esta charla con las slides vayáis al repositorio de GitHub y le echéis un ojo vosotros. Y luego pondremos nuestro contacto y si tenéis cualquier duda, pues nos decís. Entonces, bueno, os cuento primero cómo hicimos el discriminativo, nuestro modelo oráculo. En la URL que tenéis ahí hay dos datasets de comida. Uno tiene 11 tipos distintos de comida, lácteos, frutas, derivados del pan, etcétera, 11. Y luego queríamos meter también una 12ª categoría que fuese no comida. Queríamos que nuestro sistema tuviese como un poco más de seguridad y supiese clasificar también las imágenes que no eran de comida. Con estos dos datasets, como os digo, los juntamos y hicimos nuestro propio dataset. Teníamos las 12 clases con la distribución que veis ahí. Como veis no está muy balanceado, pero bueno, eso lo tuvimos en cuenta a la hora de hacer nuestros datasets de train, de evaluación y de test. Y aparte, aunque teníamos bastantes imágenes, pero hicimos técnicas de aumento de datos, de rotación, zoom, etcétera, para aumentar el tamaño de nuestro dataset. En cuanto al modelo en sí, tampoco no partimos de cero. Utilizamos el modelo de Inception, que para los que no lo conozcáis es una red neuronal entrenada que liberó Google hace unos años. Y bueno, tiene la estructura que veis en la imagen, es bastante compleja, tiene muchos parámetros, muchas capas. Y además, esta red la utilizamos para hacer un proceso de transfer learning, es decir, conservamos la parametrización de las capas iniciales y solo entrenamos las últimas para nuestro propósito, que como os digo era clasificar comida. Además, en términos de implementación, utilizamos la implementación de Keras, que supongo que todos lo conocéis, es un framework Python de alto nivel, cuyo objetivo es simplificar mucho todo el tema del entrenamiento y la ejecución de modelos. Así que no partimos de cero. Con esto fue como entrenamos el discriminativo. No voy a entrar en el código porque entiendo que esta parte es la que menos os puede interesar, la que más nos interesa es la del ataque, pero como os digo lo tenéis en el repo. Y estos son un poco los resultados que obtuvimos. Para lo que queríamos eran bastante satisfactorios. Teníamos un rendimiento de un 91% y bueno, pues aquí veis que para una imagen de unos filetes pues nos dice que es carne con una confidencia bastante alta y si no es una comida pues también lo tiene bastante claro. ¿Vale? Bueno, pues ahora olvidamos todo esto, no conocemos el modelo, lo único que sabemos es que hay un modelo que clasifica comida, pero yo no sé ni cómo está implementado, ni qué estructura tiene, ni nada. Así que voy a diseñar un ataque como si no supiese nada. Para hacer el ataque tampoco partimos de cero, utilizamos la librería Cleverhunts, que bueno, tenéis el link abajo, está desarrollada principalmente por Goodfellow y Papernote, que son las cabezas visibles de todo este trabajo de investigación en cuanto a redes generativas, adversarias y tal. Y es una librería de código abierto gigante. O sea, tenéis muchísima información ahí. Tenéis un montón de ataques distintos en varias tecnologías como TensorFlow, PyTorch, Keras, etc. Tenéis defensas implementadas, tenéis código de competiciones que han hecho de esto, también lo tenéis ahí. O sea, es enorme. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue coger un ejemplo que había para un ataque con el MNIST y adaptarlo a nuestro modelo discriminativo de comida. Entonces, tengamos en cuenta lo que nos ha explicado Javi, los 4 pasos del ataque. Como es un ataque de caja negra no orientado, primero lo que voy a hacer es obtener los datos, se los voy a pasar al oráculo a ver cómo los clasifica, voy a entrenar un sustituto y voy a atacar el oráculo en base al sustituto que he entrenado. Entonces, vamos al código. La primera parte es la parte de los datos. Aquí no me voy a parar casi porque es como cualquier otro modelo de Machine Learning. Teníamos imágenes de comida random, os recuerdo que no sabemos nada del otro modelo, no sabemos con qué lo han entrenado o con qué no, así que cogemos imágenes random de comida, las cargamos y se las pasamos al oráculo. En este caso, como tengo el fichero, pues he cogido el fichero y le he pedido la clasificación. Si en lugar de tener el fichero lo que quiero atacar está en una web,
pues le haría una request pasándole las imágenes y cogería lo que me devuelve. Es decir, no necesito saber cómo está hecho ni necesito acceso al modelo. Solo quiero que me clasifique las imágenes que yo le estoy pasando para replicarlo. Y ahora viene la parte con más chicha, que es la parte de entrenar al sustituto. Lo importante aquí es, nosotros hemos probado con esta configuración. Como veis es muy simple, tiene 2 o 3 capas densas con unas ReLU. ¿Por qué probamos con esto tan simple? Porque leímos en varios papers que no hace falta complicarte mucho la vida con el sustituto, no te hace falta una estructura muy compleja, que con una red bastante simple obtenías buenos resultados. Y lo probamos y fue así. A nosotros con esta configuración nos sirvió. Entonces, si queréis, podríais tocar esta parametrización, pero os aconsejamos que tampoco perdáis mucho tiempo en esto porque creemos que no es la parte más importante. Y luego, a la hora de hacer el entrenamiento, tiene una característica, y es que debido a la naturaleza del ataque, probablemente no pueda tener muchas imágenes clasificadas por el oráculo. Si el oráculo está en una web, por ejemplo, yo no puedo hacerle 2 millones de peticiones porque igual me cazan. Entonces, el dataset con el que yo voy a trabajar es pequeño, pero gracias a las generativas puedo generar datos sintéticos para mi modelo. ¿Vale? ¿Y esto cómo se traduce? Bueno, pues aunque esta parte del código parezca bastante tediosa, lo importante es esto, que para cada iteración de mi entrenamiento, para cada epoch, yo voy a entrenar y a generar datos. Entrenar, generar datos, entrenar, generar datos. Y como parte de las predicciones del oráculo me las guardo para test, pues siempre voy a ir comprobando si mi entrenamiento va aprendiendo o no y voy a poder ajustar parámetros en base a eso. Pero lo bueno de la generativa es que voy a poder ir generando datos, entonces eso me va a permitir que sea mejor mi aprendizaje. Entonces, bueno, supongamos que este entrenamiento va bien, ya tengo un modelo que se parece mucho al que quiero atacar y, por tanto, ejecuto el ataque. En este caso, como decía Javi, hemos utilizado un ataque aprovechando el gradiente, es decir, cojo el gradiente del modelo que conozco y uso su parametrización para generar el ataque. Pero como os decía, en Clever-Hans tenéis un montón de ataques. Si queréis probar otros, esta sería la parte que tendríais que sustituir. ¿Vale? Y lo que os decía, yo os he contado esto, pero me encantaría que fueseis al repositorio de GitHub y vieseis todo el código. Y bueno, vamos a ver qué resultados obtuvimos. Bueno, pues este es un ejemplo, la de arriba es la original, la de abajo es la imagen adversaria. La de arriba tiene bastante claro que es un derivado del pan y la de abajo me dice que es un postre. Bueno, en este caso, esto se supone que es una especie de churro. Nuestro discriminativo tampoco lo tiene muy claro, está entre postre y carne, pero con esos píxeles azules de aquí, pues veis que se convierte en un lácteo. O en este caso, que es la tostada con mantequilla y lo identifica como un lácteo, pues abajo nos dice que es un postre, que bueno, o sea, es curioso, ¿no? Para mí los resultados más llamativos vinieron con este pequeño truqui de seguridad que hicimos de comida o no comida, que como veis en la de arriba, nuestro algoritmo, el oráculo tenía bastante claro que no era comida y en el de abajo me lo clasifica como marisco solamente con esas manchas azules. O por ejemplo, este fregadero, pues me lo llega a clasificar como una sopa. ¿Vale? Entonces, bueno, estos eran los ejemplos con nuestro modelo, pero claro, si te pones a pensar en implicaciones un poco más reales, como lo que hablábamos al principio, pues hay que tener en cuenta de que hay papers que te hablan de que estos tipos de ataques pueden trascender el mundo digital. Si tú coges una imagen adversaria y la imprimes y se la das al sistema de reconocimiento, también lo engañas. De hecho, hay varios vídeos en YouTube donde cogen el Object Detection de TensorFlow y cogen la imagen original y la alterada, y en este caso pues pasa de ser una librería a ser una cárcel y en el de abajo de ser una lavadora a ser un felpudo. Claro, esto tiene implicaciones muy serias porque imaginaros que yo cojo una señal de stop, creo una imagen adversaria, la imprimo y la pego. Un Tesla puede decidir que no para siempre. Entonces esto tiene más impacto. Bueno, pues tampoco queremos ser catastrofistas, ¿no? Igual que hemos planteado el problema, ¿cuáles son las soluciones que podemos hacer ante esto? Bueno, pues lo primero es que no es fácil, ¿vale? A día de hoy no existe un método infalible para poder defendernos de este tipo de ataques. Si vosotros tenéis APIs con un sistema de Machine Learning clasificando, vuestros sistemas son vulnerables, ¿vale? Entonces, lo que sí que parece claro es que tanto el problema como la solución pasa por las redes neuronales. Entonces, ante esto se pueden hacer como 2 tipos de enfoques. Uno, que es aplicar una estrategia reactiva, que es intentar detectar cuando te están atacando, igual que la ciberseguridad. Si te están haciendo muchas peticiones a tu modelo, puedes intentar pararlo, pero claro,
Ya sabemos que esto no es fácil. Pueden enmascararse los atacantes detrás de proxies, usar bases usuarios, etc. Y luego un tipo de estrategias que son proactivas, que lo que busca es hacer como más robustos los modelos que nosotros estamos entrenando. Y eso se basa en modificar los métodos de entrenamiento. Y en esto hay como 3 familias o ramas. La primera que se llama Adversarial Training, cuya idea es, ya que me van a dar de comer estos modelos a mi sistema, pues lo entreno con ellos. Entonces la idea es generar los ejemplos antagónicos antes, dárselo a tu modelo y que también sirva como regularización. Así el modelo será más robusto. Hay una segunda familia que es Defensive Distillation, que aplica un poco la misma, digamos, la misma propuesta que la del ataque, cuya idea es, en vez de presentar el modelo al mundo que yo estoy entrenando, voy a entrenar un segundo modelo sobre mi primer modelo, cuyo nivel de confianza en las predicciones no es tan alta, entonces no etiqueta tan bien los datos y no es tan fácil atacarlo, ¿vale? Hay una tercera familia de defensa que se llama Gradient Masking, cuya idea es enmascarar totalmente el gradiente a quien te está atacando. Pero esto ya se ha demostrado que a día de hoy no funciona, porque incluso si utilizamos un modelo que no está basado en el gradiente, un árbol, el atacante puede generar un segundo modelo que sí está basado en el gradiente y atacarte igual, ¿vale? Entonces esto ya se ha demostrado que no funciona. Y por último, terminar simplemente con unas reflexiones, y lo que queremos que se os quede en la cabeza un poco es la responsabilidad y el impacto que esto puede tener, ¿vale? Responsabilidad en el sentido de que la inteligencia artificial ya ha salido del ámbito académico, ya está en la calle, ya está teniendo impacto sobre la vida de las personas. Esto es tan serio que ya existe una nueva rama del conocimiento que se conoce como Technical AI Safety, cuyo objetivo es únicamente investigar técnicas para poder defendernos de esto. Y empresas tan grandes como Google, con su Google DeepMind, ya tiene un equipo que se llama el DeepMind Safety Team, que es un grupo de ingenieros que se dedican únicamente a investigar cómo defendernos de este tipo de ataques, ¿vale? También hablar del impacto, porque no solamente es un tema de seguridad. También, aquí, esto me gusta ilustrarlo con este ejemplo, que es una gente que programó la gente de OpenAI para un juego de carreras de lanchas, cuyo métrica que definieron es maximizar el número de puntos en la carrera. La gente que decidió coger la lancha y se dio cuenta de que estrellándola contra un muro todo el rato aumentaba el número de puntos y ganaba la carrera. Entonces, si esto nosotros lo extrapolamos a la vida real, vemos que pueden tener un impacto muy serio sobre la vida de las personas y sobre la sociedad en general. Entonces, simplemente dar un mensaje de que la inteligencia artificial está aquí para quedarse, esto va a crecer y nosotros como actores, partícipes aquí, como data scientists, tenemos una responsabilidad en lo que va a pasar en los próximos años, ¿vale? Y ya está. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿alguna pregunta por aquí? Un segundito. Si podéis... ya vienen refuerzos. Había que encender. Buen truco. Sí, ya he hablado yo. Vale. Gracias. Guay. Ay, Dios mío. Bueno, yo no estoy dentro de este field, pero ha sido bastante útil, o sea que muchas gracias. Mi pregunta es, creo que comentabas antes que este tipo de ataques es muy eficaz si son de caja blanca, es decir, si conoces un montón de información sobre el modelo, etc. Mi pregunta es, ¿cómo de fácil es a un atacante y qué mecanismos utilizan para obtener toda esa información a la hora de hacer un ataque eficaz? Bueno, no sé si lo he entendido bien. Nosotros hemos hecho un ataque de caja negra, pero digamos que necesitamos tener una caja blanca para atacar. Necesitamos saber la parametrización del algoritmo para poder ajustar nuestras imágenes de forma que lo engañen y no sea muy perceptible para el humano. Entonces, aunque sea de caja negra, tenemos que transformarlo en caja blanca. Y la forma que nosotros hemos tenido de transformarlo de caja negra a caja blanca ha sido haciendo un sustituto, haciendo algo que imite su comportamiento. Claro, pues tú lo que haces es decir, bueno, como yo no sé cómo está montado ese algoritmo, yo le voy a pasar imágenes, voy a ver cómo lo clasifica y yo voy a intentar hacerlo igual. Voy a hacer un algoritmo parecido que bajo las mismas imágenes me dé la misma clasificación. Y ese que yo ya lo conozco, pues es el que uso para la parametrización, digámoslo así.